Bien, atar y desatar. Un dogma que los católicos creemos y aceptamos como dogma de fe. Ahora, ¿por qué los católicos creemos que Pedro es la autoridad de la iglesia? ¿Por qué los católicos admitimos y aceptamos que Pedro es el representante de Cristo en la tierra? ¿Por qué los católicos creemos que Pedro es la roca, la kefa sobre la que Cristo edificó su iglesia? En otro video tocamos el tema de piedra, roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Ahora, acá vemos esa autoridad que Cristo le dio a Pedro. ¿De dónde le viene la autoridad al Papa? El Papa es el sucesor de Pedro. Ahora, ¿cómo que Pedro tiene autoridad de decidir? Pues sí, porque Cristo le dio esa autoridad de atar y desatar. El poder, la autoridad de atar y desatar no es algo nuevo que Cristo implementó cuando le dio ese poder, esa atribución a Pedro. Ya viene en la época de los rabinos. Los rabinos, en la fórmula de los rabinos, el atar significaba el poder de mandar, el poder de permitir o el poder de prohibir. Entonces, atar y desatar significa eso, ejercer poder, ejercer autoridad. En la ley judía, atar significa declarar algo lícito. Desatar significa declarar algo ilícito. Bueno, esta autoridad, este poder le dio directamente Cristo a Pedro cuando le dijo: lo que ates en la tierra, acá en la tierra, quedará atado en el cielo. Perfecto, entonces esa autoridad que tiene Pedro le viene directamente de las palabras del Señor Jesucristo. No lo inventó él, no lo inventaron los apóstoles. Una cosa importante que no tenemos que olvidar es que Jesucristo le dio esa autoridad solamente a Pedro. Solamente a Pedro le cambió el nombre, solamente a Pedro le dio la autoridad de atar y desatar. Es decir, Pedro es el fundamento sobre el cual Cristo edificó la iglesia. Ese fundamento es la autoridad. Y si ese fundamento, Pedro, se llega a sacar, el edificio se derrumba. El fundamento sobre el que Cristo creó su iglesia se derrumba. Entonces no podemos sacar a Pedro, no podemos sacar al Papa, porque representa a Cristo aquí en la tierra. Es la roca visible. Cristo es Cristo, y la iglesia enseña y cree esto, y creemos esto. Cristo es la roca principal. Cristo es la piedra angular que da sostén al resto de los fundamentos. Pero Cristo sigue presente entre nosotros, sigue presente en la iglesia, de manera invisible. Sin embargo, dejó a Pedro en su lugar para que lo represente. Dejó a Pedro en su lugar como la roca invisible. Y lo dejó a Pedro dándole autoridad. Fue el único al que él le cambió el nombre, fue el único al que él le dio una nueva identidad y fue el único al que le dio esa autoridad de atar y desatar. Y no le dijo: Pedro, lo que vos ates aquí entre nosotros queda desatado entre todas las personas que están afuera. Lo que vos desates aquí entre nosotros quedará desatado entre los judíos y entre los gentiles. No, le dijo: lo que ates, y atento con esto, lo que ates en la tierra
quedará desatado en el cielo. Entonces, más autoridad que esa, ¿qué se puede pedir? Es decir, Pedro tuvo esa autoridad. De hecho, que Pedro fue el primero en convocar a un concilio, cuando tenían que designar al sucesor de Judas. Nombraron a Pablo, pero quien convocó fue Pedro. Pedro fue el que abrió el Evangelio para las personas después de Pentecostés. Podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, la Biblia, donde él empieza a predicar, empieza esa labor de evangelio, empieza a pastorear a las ovejas. Jesucristo no le dijo al resto de los apóstoles, sobre ustedes voy a edificar mi iglesia. Ustedes son piedras, ustedes son piedritas. Ustedes tienen las llaves del reino, ustedes pueden atar y desatar. No, solamente, repetimos, se dirigió a Pedro. Ahora, ¿eso significa que eligió a Pedro porque era perfecto? No. Pedro era débil, Pedro cayó, Pedro le negó. Y con todo eso, Cristo lo eligió a él. Para mostrarnos que Jesús nos elige, no porque seamos perfectos. Jesús nos elige porque quiere darnos una misión. Jesús nos elige porque quiere hacernos partícipes de la obra de su reino. Él no elige hombres justos, hombres perfectos. Él eligió pecadores sencillos. Recordemos, la mayoría de los apóstoles eran analfabetos. Todos tenían sus fallas. Pedro fue quien le negó. Pedro convivió con el Señor 3 años. Pedro vio sus milagros. Pedro vio su poder. Pedro vio la transfiguración del Señor. Y con todo eso dudó, se acobardó y lo negó. Obviamente, después se arrepintió y el Señor lo perdonó. A diferencia de Judas, Judas no se arrepintió porque si se arrepentía podía acceder al perdón y al amor infinito de Cristo. Sin embargo, Pedro, un hombre analfabeto, un pescador, fue elegido por el Señor para dirigir su iglesia. Le dio esa autoridad. Cristo fundó una iglesia con autoridad. Cristo no fundó una iglesia desorganizada. Cristo no fundó una iglesia anárquica, sin orden, sin jerarquía, sin reglas. Desde el comienzo de los tiempos, el Señor siempre, en el Antiguo Testamento, quiso establecer jerarquías, quiso establecer un orden, quiso establecer reglas. Y para eso se necesita autoridad. Entonces, Cristo asciende a los cielos, sigue estando con nosotros, con su iglesia, hasta el fin de los tiempos. Pero deja representantes aquí en la tierra y le dice, recuerden, Pedro, apacienta a mis ovejas. Y después de esto, ve y confirma a tus hermanos. En todo momento de la historia bíblica vemos que Cristo le da ese rol a Pedro. Le va asignando tareas, funciones, responsabilidades. Y la iglesia que Cristo fundó sobre Pedro, sobre Kefa, recuerden esto, Kefa, recuerden esto, somos insistentes con esto. Si tenemos dudas, tenemos que buscar las escrituras y las fuentes históricas, porque la Iglesia Católica tiene su fundamento en la escritura, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. ¿Y qué es el magisterio? El magisterio es la autoridad de los apóstoles. Tema que vamos a ver en otro momento. Ahora nos enfocamos en este punto de atar y desatar, que se nos quede. Atar y desatar. Católico, ¿por qué crees que
el Papa es el representante de Cristo. Católicos, ¿por qué creen que Cristo fundó su iglesia sobre Pedro si no es así? Es así. Creemos que Pedro es la autoridad de la iglesia. Creemos que Pedro es la autoridad que nos dejó el Señor Jesucristo. Jesucristo quien prometió que estaría y va a estar con su iglesia hasta el fin de los tiempos, dejó un representante, dejó una jerarquía, dejó autoridades, pero dejó una autoridad principal. Pedro, el primer papa. Pedro, el que fue elegido por Cristo para guiar su iglesia, para guiar la barca del Señor. Pedro, el que dudó cuando se hundía en el mar. Ese Pedro analfabeto, ese Pedro impulsivo, ese Pedro dubitativo, ese Pedro cobarde, ese fue electo por el Señor para guiar su iglesia. Y el Espíritu Santo lo convirtió en un hombre valiente que salió a predicar ese evangelio del Señor sin miedo. Y sin miedo entregó su vida por el Señor. Entonces, hasta aquí esto, ¿verdad? Atar y desatar. Atar y desatar. ¿A quién le dio su autoridad? ¿A algún pastor de una de las iglesias que están por ahí? No. ¿A alguno de los apóstoles? No. Atar y desatar es el poder y la autoridad que Cristo le dio a Pedro. Y esa autoridad va a seguir hasta que el Señor vuelva. En otros videos vamos a ver lo que se refiere al poder de las llaves, a la autoridad de Pedro, a su labor pastoral y así, a ver, si Pedro efectivamente es el representante de Cristo. Todo está aquí, todo está en la Biblia, todo está en la tradición apostólica y todo está en el magisterio de la iglesia. Magisterio, ¿qué quiere decir magisterio? Autoridad. Autoridad que dio el Señor. Que el Señor lo bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Y en otros videos vamos a seguir abarcando más para saber por qué los católicos creemos lo que creemos, por qué ser católico, por qué tengo que estar en esta iglesia fundada por Cristo. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos.